técnicas y el segundo seminario del área de ciencias básicas del semestre enero-junio del año 2025. La intención del seminario es compartir con la comunidad académica de los institutos tecnológicos del país y con cualquier institución educativa de nivel medio superior los trabajos, opiniones e ideas de profesores, estudiantes y colaboradores de esta área de la institución, con el propósito de contribuir a la reflexión, discusión y divulgación de temas relacionados con la educación en general y en particular con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física y las matemáticas. El seminario del día de hoy será impartido por el maestro Rafael Torres Reyes. El maestro Rafael Torres Reyes es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Minatitlán, maestro en ciencias de la educación por la Universidad del Golfo de México, campus Acayucan, y maestro en la enseñanza de las ciencias exactas por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. El maestro Torres ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y autor de diversos artículos de investigación publicados en revistas de circulación nacional, donde destaca la revista informativa del profesor de matemáticas. Es miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas del país y docente para diversas instituciones de educación superior. El maestro Torres fue coordinador de los grupos de trabajo del TEC-NM durante la etapa de contingencia sanitaria 2020-2023. Actualmente, el maestro Torres es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y Texcoco. El maestro Rafael Torres Reyes nos impartirá la plática titulada Construcción del concepto de límite de una función mediado a través de tecnología con un enfoque en aplicaciones. Nos da mucho gusto, maestro, que esté aquí con la Comunidad de Ciencias Básicas y agradecemos enormemente su esfuerzo de venir desde Coatzacoalcos a nuestro seminario. ¿Qué usted con el seminario? Gracias. Gracias. Bien, pues un gusto y un honor que me hayan dado la oportunidad de venir a compartirles esta experiencia didáctica y también agradecer las facilidades que me ha dado el instituto para poder estar aquí. Esperemos que esta presentación esté a la altura de sus expectativas. Pues aquí nada más brevemente lo que ya se dijo, si alguien al final, incluso también esta plática va a servir como una invitación a la colaboración en términos de investigación. Ahí estará mi correo, al final podemos conversar si a alguien le gusta o le parece interesante las cosas que veamos aquí. Bien, voy a iniciar el contenido de esta pequeña plática tratando de no aburrirnos, exageradamente unos minutos de fundamento teórico que tiene que ver con la metodología que vamos a platicar hoy de una experiencia didáctica que he llevado a cabo con algunos estudiantes. Quiero mencionar que esta metodología no es nueva, es una metodología que data de los años 80, pero todavía sigue vigente y actualmente se ocupa en el ámbito de los conceptos de enseñanza matemática. Esa metodología se llama metodología APOE. Las recientes investigaciones dicen que no es necesario, digamos, revisar mucho la literatura, pero nos dicen que existen abundantes dificultades para el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de límite de una función. Eso por parte de los estudiantes, pero también por parte del concepto y naturaleza de la misma definición de límite. Incluso algunos autores como Cornu, 2008, Larsen, 2012, sitúan el concepto de límite de una función en lo que se llama el nivel de pensamiento matemático avanzado, porque es una definición que presenta alta carga semiótica. La carga semiótica la voy a platicar a lo largo de esta presentación. Y además, por sí mismo, el concepto es un concepto bastante, tiene mucha abstracción detrás de él. El fundamento teórico de esta teoría viene de la base de la teoría constructivista de Jean Piaget. Jean Piaget nos dice que en los primeros años del individuo existen 4 estadios. Los estadios son las etapas sensorimotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Piaget nos dice que básicamente el conocimiento que se da de los estudiantes, de los aprendices, recordando que Piaget trabajó con niños, se da a través de las experiencias previas una vez que el individuo toma conciencia de eso, pero sobre todo a través de las experiencias que se dan con el entorno e interacción social. Además nos dice que esa abstracción, ese pensamiento y ese conocimiento se van construyendo a lo largo de la vida en esas 4 etapas.
Pero para poder transitar en esas 4 etapas, existen unos fenómenos que Piaget llamó asimilación, que es básicamente la adquisición del conocimiento, acomodación, que es el ordenamiento de las ideas que uno va adquiriendo a lo largo de esas etapas, y la esquematización, que engloba las 2 etapas anteriores. Además de eso, el autor afirma que esta teoría basa mucho que el conocimiento del individuo o del sujeto es derivado o es producto de lo que tiene que ver con la interacción con el entorno y el contexto social, con otros individuos que transitan por esas mismas etapas o en etapas superiores, lo cual quiere decir que esas etapas pueden y deben de ser guiadas. Así me refiero como a un profesor facilitador del conocimiento, si me permiten el concepto. Y en la última etapa de operaciones formales, Piaget nos dice que existe un fenómeno que se llama abstracción reflexiva, que en esencia la abstracción reflexiva es tomar lo esencial del aprendizaje, del conocimiento, y llevarlo a niveles superiores. Un ejemplo, si me permiten la expresión un poco burdo, pero para que se entienda qué cosa es la abstracción reflexiva, que es lo que se va a llevar como fundamento a la metodología POE, es que en nuestra etapa de formación podemos comprender lo que es, por ejemplo, un refrán. Yo te digo la expresión, no todo es miel sobre hojuelas, y un niño quizás empiece a pensar en algo dulce, en algo comestible, pero ustedes, nosotros, los que ya transitamos por esas etapas, ya no le asignamos el sentido literal a esa frase, ya le asignamos un sentido superior, que eso es precisamente la construcción del conocimiento. Y esto ha sido altamente replicado en otras teorías de tipo constructivistas y de tipo cognitivo. Quizás ustedes recuerden, o a lo mejor les venga a la mente, el autor Benjamin Bloom y su famosa taxonomía de Bloom: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Bloom dice que para poder estar en el nivel de análisis debemos de transitar por todas las etapas anteriores, pero hay algunos casos extraordinarios, y a lo mejor ustedes lo han visto en sus aulas, donde de manera indistinta el individuo puede transitar de forma como guste, ¿verdad?, entre una u otra etapa. Ha sido replicado entonces. Esa es la base de la metodología APOE, de la cual voy a hablar el día de hoy. Además de eso, por otro lado, digamos, hubo un matemático norteamericano llamado Ed Dubinsky, al que se le atribuye la autoría de la metodología APOE, que paralelamente a una búsqueda de cómo el estudiante puede aprender mejor la definición y concepto del límite de una función, que si me permiten la expresión, si me permiten el comentario, desde mi punto de vista es uno de los conceptos más difíciles en la matemática. Él decía que, conocedor de la teoría de Jean Piaget, tomó esa última parte que mencioné, que es la abstracción reflexiva, y la convirtió en una metodología que se llama APOE, que por sus siglas también se puede conocer como APOS, por sus siglas en inglés: acciones, procesos, objetos y esquemas. Son como las etapas por las cuales transita una persona que está aprendiendo algún concepto matemático. Dubinsky, al igual que Piaget, afirmaba que el conocimiento matemático deriva de las expresiones previas y experiencias previas de los sujetos o individuos, y también de la interacción social. Y para hacer esa demostración, bueno, aquí tengo un pequeño esquema de lo que representa la metodología, que por cierto, si alguien está interesado, le puedo compartir esta presentación sin ningún problema. Acciones, procesos, objetos y esquemas. Dubinsky entonces decía que hay que transitar por todas esas etapas antes de llegar a la etapa superior, y además afirmaba, decía, que para poder hacer un esquema, es el conjunto de todas estas etapas que ven anteriormente, hay que interactuar de forma social, y que el conocimiento de la matemática también se da por las expresiones que se dan de forma contextual, de forma social, entre los individuos de un grupo. Para poder demostrar eso, les quiero pedir un poco de apoyo. Les voy a pedir lo siguiente, espero se entienda la idea. Quiero, por favor, si alguien me puede apoyar, de hecho voy a tener que seleccionar algo.
sin relación con las matemáticas, ¿cuál es la primera palabra que viene a su mente sin relación a la matemática? ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando leen ustedes la palabra función? Le voy a pedir al profe, ¿usted cómo se llama, profe? Un gusto, profe. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando oye la palabra o lee la palabra función? Una f de x. Profe, sin relación a la matemática. Sin relación a la matemática, porque es lo que me dice Lewinsky, ¿no? ¿No? Sí, dígame. ¿Para qué sirve algo, no? Ok, acá un desempeño, sí. Pues para ir al cine. Correcto, una función de teatro, una función de cine, una función de circo, ¿no? Correcto. ¿Alguien más me quiere dar alguna otra idea? Y sí, es operativo, ¿no? Sirve para algo. Ok, sirve para algo, como un desempeño, ¿no? Sí, profe. Causa y efecto. Causa y efecto, muy bien. Nada que ver con la matemática, ¿verdad? Trabajo de un mecanismo. Correcto, ya más elaborado, pero lo tomo. Ahora, ni modo, le va a tocar a alguien. Maestra, la primera palabra que le venga a su mente cuando lee kurtosis. Oigan, si yo no conociera el concepto de kurtosis, yo me imagino así como una pomada para rascarme. Niño, tráeme la pomada porque me pica la espalda. Tráeme la kurtosis. Oye, no es tan fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la primera palabra que les viene a su mente cuando escuchan la palabra kurtosis? Ok, los los que son del área de estadística sabrán, no me dejarán mentir. Digo, si hay alguien de estadística aquí, esa es precisamente la interacción social. Yo no conozco el concepto, pero me acerco con alguien del área de estadística y me va a decir que la kurtosis es el achatamiento de la campana de Gauss. ¿Qué tan pronunciada o tan achatada en la densidad de valores, que es la desviación estándar de la campana de Gauss? Eso es la kurtosis. Pero es un concepto difícil, no es un concepto que se adquiera con experiencias previas como lo que se mencionó ahorita. Necesita de un entorno y un proceso que mencioné hace poco, un proceso guiado. Nosotros como facilitadores del proceso podemos llegar a hacer eso con nuestros estudiantes. No sé si se entendió la idea, profesor, profesora. Eso es lo que me dice Ed Dubinsky en su teoría. Además de esto, ya para ir finalizando con la teoría y pasar a lo que me interesa también, que es presentarles los esquemas prácticos, Dubinsky menciona que para poder llevar a cabo, aterrizar a la teoría, necesitamos de una hipótesis. Dubinsky llamó a esa hipótesis descomposición genética, que en pocas palabras es la manera, con base en nuestra experiencia, porque recordemos que como profesores de un aula, necesariamente debemos tener una formación superior a la del estudiante, es una heteroevaluación. Nosotros debemos, con base en nuestra experiencia, plantear lo que consideremos según, en principio, nuestra creencia, ciertamente, alineados a la filosofía de la institución, pero lo que consideramos lo mejor para el estudiante. Esta es la descomposición genética de Rafael. Les voy a ir mostrando la descomposición genética que se hace de manera práctica. Pero en esencia, cuando hablamos del concepto de límite de una función, de momento, el estudiante solo le da valores a la función y los empieza a obtener. Coordina un proceso en el dominio y en el rango de la función y empieza a esquematizar. Nada más. Eso es el nivel de acción. Como dice Dubinsky, para poder transitar al siguiente proceso, una vez que yo entendí lo anterior, debo de verificar que el acercamiento, que de hecho es como la primera idea del límite, que voy a adelantarme un poquito, los autores llaman concepción dinámica del límite. Hay dos: concepción dinámica, concepción métrica. La concepción métrica es la que es más dura, si me permiten la palabra. La concepción dinámica es lo que permite coordinar lo que hay en el dominio de una función y en el rango de una función. O sea, son cosas que están ligadas por el concepto de función y su naturaleza. Entonces, pasas a una acción, que es el nivel más sencillo, no requieres mucho, solo la acción.
pasas a un proceso que ya en el caso del límite hablamos de nos dice el Michael Spivak, si alguien lo ha leído, el Michael Spivak dice que el límite es un análisis de tendencia. Ahí yo ya estoy empezando a ver qué le ocurre cuando yo hago algo en el dominio de la función, qué le ocurre al rango de la función. Y una vez visto eso, pasamos a la etapa de objeto, donde el límite deja solamente de ser operaciones matemáticas y análisis de tendencia y se convierte en un ente por sí mismo, que ya tiene concepción no solamente dinámica, sino métrica. Esa concepción métrica que luego es la más complicada de todas, la famosa definición formal, definición epsilon delta. Si alguien ha hecho, yo he estado trabajando en eso un ratito, no tanto por cuestiones pedagógicas, sino más por cuestiones de interés, la definición epsilon delta para demostrar cómo se obtiene un límite no es para nada sencillo. Entonces ya deja de ser un simple análisis y se convierte en algo más. Y finalmente transitar a la parte de esquema, donde ahora ya asocio, como decía Dubinsky, como decía Piaget, ya asocio el concepto de límite a otras áreas, donde puedo analizar o donde puedo conectar el análisis de límite de una función, el concepto de límite de una función, de entrada, la continuidad de una función. Si ustedes recuerdan, a lo mejor en su clase de cálculo diferencial, el proceso para verificar si una función es continua, pues implica calcular los límites. ¿Qué se llaman? Pues límites, en general laterales. Y además de relacionarlo con el concepto de derivada y el concepto de integral, que por sí mismos son límites en sí. Me comentan que las preguntas y respuestas las vamos a hacer al final, entonces si alguien tiene interés, pues igual podemos platicarlo cuando terminemos. Y por último, la última parte de la teoría, ya voy a pasar a la parte práctica, nos dice el autor Dubinsky y colaboradores que para poder aterrizar esta teoría en el aula necesito de lo que nosotros conocemos aquí en el sistema tecnológico como una planeación didáctica, pero para el autor esa planeación didáctica es una secuencia didáctica que llamó ciclo ACE. El ciclo ACE es un análisis teórico de cómo se encuentra el grupo en general. Esto se logra haciendo algunas entrevistas con los estudiantes. Esta parte que es la más complicada de todas, porque hay que hacer un diseño instruccional de las actividades que quieres implementar, y aquí me parece sumamente importante que podamos colaborar entre profesores, no tanto porque considere que uno no pueda solamente hacerlo solo. Recuerden que cuando uno va a implementar una actividad, esa actividad no es para ti, esa actividad es para el estudiante. Tú la puedes entender, pero habría que ver si el estudiante la está entendiendo. Entonces lo mejor, en este punto nos dice el autor, es que consultes con algún colega, consultes con algún experto, con algún otro profesor, y veas la pertinencia de estas actividades para que tú las puedas llevar a cabo. Si el otro colaborador, el otro profesor te dice que esta actividad se entiende claramente, pues a lo mejor pasar a la última etapa, que es precisamente, porque esto es parte de una investigación que un servidor le está realizando, la observación y evaluación con los métodos que ustedes ya conocen, alguna rúbrica, algún instrumento de evaluación en general, que me permita dar algunos resultados y regresar al ciclo. Porque aquí yo podría decir, esto está funcionando o esto no, y entonces empezar de nuevo. Básicamente, esa es la parte teórica del concepto de la teoría APOE que planteó Dubinsky. Pasamos a la parte práctica, que es ya una secuencia didáctica propia que les quiero mostrar el día de hoy por la razón por la cual estamos hablando. ¿Cómo nos dimos cuenta de que algunos estudiantes andan en los niveles que ya mencioné? Acción, proceso, objeto y esquema. Pues se realizaron de forma, y eso también lo plantea el autor, nos dice que se trata de algunas entrevistas, hemos entrevistado a algunos estudiantes y les preguntamos particularmente por algunos problemas. Le preguntamos a una cantidad de estudiantes, una muestra digamos seleccionada a conveniencia porque era con alumnos que nos encontrábamos trabajando,
y le preguntamos por la manera y el resultado de cómo calcular este límite. La gran mayoría, y quizás a lo mejor algunos de ustedes todavía podrían tener la idea de sustitución directa, dijo literalmente que este límite se resuelve por sustitución directa. Y ahí nos dimos cuenta de que ellos están en el nivel de acción porque lo único que haces es tomar el valor de x y llevarlo a la función. Y eso, digamos que en la concepción métrica es un concepto que se contrapone a lo que realmente es la verdadera definición del límite. ¿Por qué? Lo van a ver en la siguiente pregunta. En este límite la sustitución directa ya no cabe. ¿Por qué? Porque si uno lo hace mediante sustitución directa, llegamos a una indeterminación. Nos dimos cuenta que algunos estudiantes estaban en el nivel de objeto, de proceso y objeto, porque nos respondieron: este límite lo puedo hacer de forma gráfica, o sea, grafico y verifico en dónde está posicionado el dominio y el rango de la función. Él está en el nivel de proceso. Pero hubo otro que nos dijo: este lo puedo hacer de forma numérica, o incluso hubo otros, que nos dijeron lógica. Y sí, digamos, es válido, pero obvio, hay que ver de dónde están extrayendo esas respuestas. Están en el nivel de momento, de objeto y de proceso y objeto. Y por último, la última pregunta, la joya de la corona, este límite. Solo hubo, del total de estudiantes que entrevistamos, solamente hubo 2 personas que nos comentaron de una manera un poco formal, por decirlo de alguna manera. Nos dijeron: este límite presenta un comportamiento no acotado. Realmente la literatura así la maneja. Caso, por ejemplo, de Larson, menciona que el límite o bien no existe o presenta un comportamiento no acotado. Y nos dimos cuenta que estaban en el nivel de esquema, porque dijeron también que esta función no es continua en el valor de x igual a 0. Esa fue la primera parte de la investigación que hemos estado realizando, porque ya se aterrizó en el aula. Y así fue, y así es como ustedes se podrían dar cuenta también de la manera en la que sus estudiantes están posicionados al respecto de la teoría: acción, proceso, objeto y esquema. Una disculpa si voy un poquito rápido, si me ven un poquito agitado, me ando adaptando a la altura de Querétaro, porque bueno, venimos del sur y bueno, a nivel del mar como que es diferente, ¿no? La presión atmosférica. Entonces, no es que como que esté cansado, es que me estoy adaptando a la altura. Una disculpa, ¿eh? Ahora sí, miren, yo no estoy descubriendo el hilo negro, que quede claro. Yo solamente estoy haciendo una aportación a lo que he visto en la literatura y en los trabajos de investigación. Esto lo propone Pons y colaboradores. Me parece una de las investigaciones al respecto del concepto de límite y teoría APOE más completas que hay en la literatura, al menos de los que yo he revisado. Pero se centra básicamente en actividades de esta misma naturaleza. El autor da una tablita y le dice al estudiante a qué número se aproxima el valor de x, el valor del rango, ¿no? O la otra pregunta es: ¿a qué número se aproxima la función f de x? De ese tipo de actividades, esa es su descomposición genética, la descomposición genética de Pons y colaboradores. Y un servidor lo que está haciendo también en armonía un poquito con lo que está planteando el nuevo modelo educativo de la dialéctica y pensamiento crítico es: yo no te voy a dar esta tablita, yo te voy a pedir que construyas. Es una teoría constructivista. Yo te voy a pedir que construyas la tablita. Mira, planteamos este problema, profesor, profesora. Este problema de física es un problema relativamente sencillo hasta que te pones a indagar en él. En un experimento se deja caer una pelota desde la torre CN de Toronto, 450 metros después del Sol, ¿no? Hay que determinar básicamente en términos simples cuál es la velocidad de la pelota al cabo de 5 segundos. ¿Cómo podemos empezar a guiar al estudiante? Recuerden que estos procesos marcan los autores que deben ser guiados. Hay un fundamento para poder resolver este problema.
¿Cuál es el fundamento? Vamos a utilizar lo que descubrió ese señor Galileo Galilei hace más de 4 siglos. Que descubrió Galileo Galilei, yo puse luego aquí, por los tiempos no lo pongo, pero hay un video famosísimo llamado Galileo Was Correct, que es de David Scott. Allá en la luna tiene un martillo en la mano, tiene una pluma en la mano, literal una pluma de ganso, y Galileo Galilei descubrió hace más de 4 siglos que en ausencia de la fricción del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Y literal, deja caer la pluma y el martillo y caen al mismo tiempo. Entonces, Galileo Galilei, qué persona tan maravillosa era Galileo, que con los instrumentos que tenía se dio cuenta de eso, porque no existía un instrumento para medirlo de forma precisa. Se dio cuenta que la ecuación que describe a ese comportamiento de caída libre es 4.9 por c cuadrada. También aclarando, profe, digo, si alguien a lo mejor es muy purista en el asunto de la gravedad, ¿verdad? Pues aquí debe tener signo negativo, ¿verdad? Porque va hacia abajo. Para el propósito de la construcción del proceso no hay ningún problema, ¿ok? Entonces le preguntamos a los estudiantes cómo podríamos calcular la velocidad de ese objeto, y dentro de la lluvia de ideas salió al aire algo que no me parece nada descabellado, pero cuando lo empiezas a analizar sí hay una diferencia sustancial. Unos estudiantes dijeron: oiga, profe, pues si tiene la ecuación que describe la distancia, ¿no? Tiene el tiempo, y según la física, lo que conocemos de mecánica clásica, pues ahí está, profe, no le está buscando. Distancia sobre tiempo. Listo, ¿no? Entonces, el estudiante calcula la velocidad a partir de la cantidad de metros que recorre en caída libre el objeto y los divide entre 5 segundos y ahí está, 24.5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. Ok, sí, es una velocidad sí aceptable, pero igual, y si somos un poquito más observadores, por ejemplo, cuando queremos observar la caída libre, hagan de cuenta cuando cae un clavadista, no sé si lo han notado, no sé si lo han visto, ¿verdad? Que no mantiene la misma velocidad, ¿o sí? Empieza a ¿qué? A medida de que va cayendo, ¿qué pasa con su velocidad? Sí, pero ¿cómo es? Menor, mayor. No necesitamos una construcción de GeoGebra, pero se las voy a mostrar. ¿Qué va pasando con la velocidad? Va aumentando, entonces no se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración sí es constante, la velocidad no. ¿Sí se entiende la diferencia, verdad? Bueno, entonces, como no estamos hablando de un movimiento rectilíneo como tal, si este valor de 24.5 es un valor aceptable, pero esto es lo que conocemos, seguramente los profes de física no me dejarán mentir, esto se llama velocidad promedio. No es la velocidad que necesitamos. ¿Cómo se llama la velocidad, profe, que necesitas en este problema? O sea, ¿cuál es la dificultad realmente en este problema que hay que, digamos, ayudar al estudiante para que la comprenda? No necesita la construcción de GeoGebra, necesita ver cómo se comporta la naturaleza, que vea cómo sucede la caída libre. El problema de esto es que cuando hablamos de una velocidad promedio hablamos de un intervalo de tiempo, y cuando hablamos del problema de Galileo estamos hablando de una velocidad instantánea. ¿A qué se refiere velocidad instantánea? A un instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a proponerle al estudiante, en realidad, la velocidad se ve más bien así: distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, ¿por qué no proponer un valor que esté muy cercano a 5? Por ejemplo, muy cercano a 5, por ejemplo, de 4 a 5. Calculas la distancia que hay en 5, calculas la distancia que hay en 4, el intervalo sería 5 menos 4, y órale, 43.6. Y hace ratito, ¿cuánto dijimos que nos había dado la promedio? Estamos lejos, lejos
del valor real. Y entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Porque todavía no es la velocidad precisa. Aquí está la inducción que podemos darle al estudiante. Ya propusimos un intervalo, pero se trata de que el intervalo sea cada vez más infinitesimal, pequeño. Entonces, la propuesta es la siguiente, y ahí es donde entra el registro algebraico semiótico que mencioné hace ratito, si se le conoce. Registros semióticos hay numérico, algebraico, gráfico. El registro algebraico numérico me permiten utilizar la palabra para este esquema como acercamiento, porque todavía no estamos hablando de la definición del límite como tal. Vamos a acercarnos a esa velocidad a partir de un intervalo no de 5,4, todavía más corto, de 5 a 5.1. Ah, bueno, haces tu cuenta. De 5 a 0.1, perdón, aquí obviamente hay que bajar la función, ¿verdad? Por espacios y por tiempos ya lo puse de manera representativa, pero se debe entender que esto es la evaluación en 5.1, esta es la evaluación en 5, la diferencia es esto y la resta del intervalo de tiempo es esto. ¿Y cuánto da? 49.49 metros. ¿Se puede mejorar, profesor, profesora? Claro, se puede mejorar. En lugar de 0.1, pues hacemos 0.01, ¿verdad? Más cerca de ¿dónde? Más cerca de 5. Y ahí está. Todavía no vamos a responder a esta pregunta, eso lo van a ver en la construcción que traigo. Acuérdense que la plática es mediado por tecnología, van a ver la construcción. Pero yo creo que cualquiera de ustedes ya con esta idea, ¿a dónde creen que podemos concluir con estos resultados? ¿A dónde nos estamos acercando? ¿A qué velocidad real nos estamos acercando? Vamos a verlo en una construcción, ¿verdad? Vamos a verlo en una construcción. La velocidad real a la que nos estamos acercando es esta. Esta es una construcción de Excel bastante simple, intuitiva, pero me va a evitar dos cosas. La primera es que lo estén haciendo a mano, no porque no lo deban hacer, ni quiero que esto se vea como una caja negra, porque el fundamento lo expliqué antes. Quiero que nos ayude la tecnología, porque el concepto es mediar la construcción del concepto de límites a través de la tecnología. Bueno, ajustamos nuestro tiempo a 5 y vamos a incrementar, o más bien en este caso a reducir el intervalo de tiempo. ¿Hacia qué velocidad instantánea nos estamos acercando, profesor, profesora? 49. A 49, ¿verdad? Los profes del área de cálculo no me dejarán mentir que si tú derivas la función y sustituyes en t igual a 5, el resultado literalmente pues es 49. Pero con esta construcción de Excel, tratando de llevar el concepto de límite a que el estudiante lo pueda comprender, no es evaluar una función. Se trata de un análisis de tendencia. No te acabo de preguntar hacia dónde nos dirigimos. Estamos preguntando por la tendencia de la función. Mira, si tú consideras, esto puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. De hecho, tengo ahí la otra parte. En lugar de ser hacia arriba, no podemos acercarlo por el otro lado. Entonces, si me permiten hacer unos cuantos garabatos. Aquí está 5 y yo estoy acercándome a 5 así y así, ¿no? En esa construcción lo podemos ver. Ese es el análisis de tendencia que estamos buscando en el estudiante para llevarlo al siguiente esquema, a la siguiente parte de la metodología, que es el proceso y objeto. ¿Okay? Si tú consideras, profesor o profesora, que tu grupo, porque también eso tiene que ver con el grupo, ¿verdad? Tú consideras que el problema de física es bastante simple. Ahí les tengo otro. De ecuación de masa relativista de Einstein. La pregunta es muy simple. ¿Qué le va a suceder a la masa final del objeto a medida de que hipotéticamente el objeto y su velocidad se acerquen cada vez más a la velocidad de la luz? Esta es la velocidad del objeto,
Esta es la velocidad de la luz. Bueno, pues con esta construcción de Excel podemos ver que si yo aumento, por ejemplo, la masa y también a la par podría aumentar la velocidad, ¿qué le está sucediendo a la masa final del objeto? Creo que claramente, a pesar de que alguien me diga lo contrario, creo que se puede ver que la masa está aumentando y mucho. Imagínate que si ya tiene 110 kilogramos, estamos hablando de más de 1 tonelada de peso. La cantidad de energía que se necesitaría para mover eso pues sería otra cosa, ¿verdad? Pero ese es el análisis de tendencia que necesitamos que el alumno haga. Ah, claro. Este problema, a lo mejor es a consideración del profe que diga, mi grupo lo puede entender. Si no lo puede entender, bastaría con el ejemplo de mecánica clásica, en donde básicamente estamos tratando de averiguar lo que sucede con la velocidad. Y esa es la primera construcción que vamos a utilizar para poder generar el concepto de límite de una función. Profesor, profesora, espero más o menos haberme dado a explicar con este primer ejemplo. Vamos a pasar a otro, que este ya es en el nivel de proceso y objeto. Dubisky nos dice que la manera en la que podríamos verificar que el estudiante domina, digamos, un concepto es que pueda hacer lo que llaman los autores, lo que se llama como reversión. ¿Qué significa la reversión? Que yo pueda decir, no la descripción como tal del concepto, sino que puede ir más allá del concepto en sí. Entonces, para esto voy a plantear lo siguiente, que es una dinámica que podrían plantear en su clase. Es muy intuitiva. Cuando tú mandas a leer, por ejemplo, un concepto con el estudiante, le dices, ¿sabes qué? Léete esto, quiero que lo aprendas bien, que lo entiendas. Esta dinámica se llama pregunta detonadora. Lo tradicional es que yo le diga, a ver, dime cuál es la definición de temperatura. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la definición de temperatura, ni modo, profe, le tocó. ¿Cuál sería su definición de temperatura, profe? No recuerdo, tiene que ver con un promedio. Tenía que ver con un promedio, está cerca. ¿Alguien tiene algún concepto de temperatura? Miren, para poder hacer esto, lo que se hace en la pregunta detonadora no es preguntarle por la definición del concepto. Yo te voy a hacer te voy a dar esta idea. En lugar de plantear la definición y describirla, formula una pregunta cuya respuesta sea temperatura. Si el alumno es capaz de formular una pregunta cuya respuesta sea el concepto en sí, quiere decir que el alumno en parte ha entendido el concepto. Porque para poder formular a esa pregunta necesito conocer de qué fenómeno se trata. El profe da un punto, Ahí les voy a mostrar que tampoco es como que muy simple el concepto de temperatura, pero ciertamente promedio. Es la cantidad de energía cinética que poseen los cuerpos promedio. ¿Por qué promedio? Porque no se puede medir molécula por molécula, profesor. Hay que hacerlo en forma cuantitativa en algún momento, en algún lugar del objeto, ¿no? Su unidad es el Kelvin, pero aquí salta el asunto de por qué estoy preguntando en una clase de límites el concepto de temperatura. No sé si aquí sea alguien del área de química, sea alguien del área de física, que nos pueda ayudar un poquito mejor a entender esto si no queda claro, pero se hace este proceso, esta actividad con el estudiante por una razón. Hace ratito tú te podías acercar de un lado, aquí lo puse al revés, perdón, entonces digamos así, ¿verdad? Y así. Te podías acercar de forma indiscriminada por un lado o por otro. Resulta que hubo una persona, que a lo mejor alguien del área de química conoce, de la ley de Charles, seguramente algunos recordarán lo que es la ley de los gases ideales. A presión constante es ley de Charles,
a volumen constante es la ley de Gay-Lussac y a temperatura constante es la ley de Boyle. Entonces, ese señor, Jacques Charles, empezó a experimentar con gases para determinar cuál era la temperatura mínima que podía alcanzar un cuerpo. Entonces, con esta tablita, un experimento que se hizo, era controlado en un laboratorio, utilizando la famosa constante de los gases, la famosa constante R, si alguien ha visto ahí en las tablas. Él usa esa constante, esta es una representación del helio, da con esta ecuación que están viendo aquí. Entonces, ¿por qué estamos preguntando en una clase de límites por el concepto de temperatura? Porque resulta que ese señor se dio cuenta que hay una temperatura mínima que existe evidencia el ser humano no puede superar. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Es el 0 Kelvin o menos 273.15 grados. Ese señor se dio cuenta a partir de datos experimentales. Y entonces planteas la ecuación, que en esencia es una ecuación lineal, es una recta, pero a diferencia del problema anterior, donde tú podías, decíamos, ¿cómo? Acercarnos por un lado y acercarnos por otro lado, aquí no nos podemos permitir que el volumen sea menor a cero, no cobra sentido. No cobra sentido porque entonces no había nada que analizar. Y ya llevándolo, digamos, al terreno físico, hay evidencia científica que nos dice que con la tecnología que contamos actualmente los seres humanos, no tenemos posibilidad de alcanzar el cero absoluto. Pero tiene que ver con este concepto de temperatura. Es cinético, significa que es movimiento. ¿Cómo miden entonces la temperatura los termómetros? Pues aprovechan el movimiento. Sin movimiento no hay temperatura. Entonces ese señor Charles se dio cuenta, hizo esta tabla y demostró que el cero absoluto es eso, pero lo planteó de una forma que ni se imagina. Y aquí lo que van a ver es la otra parte mediada que podrían eventualmente darle al estudiante. Sí, podríamos llegar a hacerlo con la idea anterior, tratar de bajar el volumen del gas hasta que sea cero. Puede mejorar, ciertamente puede mejorar, pero lo podemos ver con una expresión un poquito más formal, en donde ya vamos a introducir un concepto más para la construcción del límite. En realidad, de manera formal, así se ve el cero absoluto, como el límite cuando el volumen tiende a cero de esta expresión. El estudiante me levanta la mano y me pregunta, profe, ¿y ese símbolo positivo que está como superíndice en el cero, qué significa? Yo creo que algunos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un superíndice positivo en el elemento, este elemento de acá, el dominio de la función, estamos hablando de que esto solo se puede acercar por la derecha. Por la derecha. Y aquí no se trata de una imposibilidad matemática, profesor o profesora, se trata de una imposibilidad física. No cobra sentido acercarse por la izquierda porque no existiría nada que medir. Así como en el ejemplo anterior donde podíamos hacerlo de las dos maneras. Aquí no hay eso. Sucede algo similar con la velocidad de la luz. Podemos acercarnos lo más que queramos, pero bueno, decir acercarnos es una cuestión, digamos, un poco difícil, ¿no? Pero podría decirse que nos acercamos tanto como queramos a llegar al valor de 300.000 kilómetros por segundo, pero no podríamos hacerlo por arriba de la velocidad de la luz, porque no hay nada más rápido que la luz. Esa sí, sería la siguiente cuestión. Los autores, Pons y colaboradores plantean esto. ¿Qué es lo que está planteando un servidor, el cual se los voy a mostrar? Yo no le estoy planteando al estudiante que haga un análisis por la izquierda o por la derecha de ese límite, porque ya estamos introduciendo una simbología. A esto le llamamos registro semiótico. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Estoy proponiendo, no sé si se acuerdan del título de la plática, es enfoque en aplicaciones. Estoy proponiendo un problema de aplicación que es de la vida cotidiana. Este problema habla de un mayorista que vende un producto fracción de libra a un costo.
pero cuando compras, por ejemplo, más de 10 libras, el costo disminuye. No voy a detenerme mucho porque de hecho se me está acabando el tiempo para poder llegar a las partes de preguntas y respuestas sobre cómo construir la función, pero es una función a trozos. A partir de esa función a trozos podemos analizar qué sucede por la izquierda y por la derecha. Lo que anteriormente a lo mejor era un poco complicado por los ejemplos que veníamos dando, pero el estudiante está comprendiendo que en ocasiones puede hacerlo por la izquierda, en ocasiones puede hacerlo por la derecha, y vamos a ver qué sucede cuando esos dos valores convergen entre sí. Para esto, una disculpa si estoy yendo un poquito rápido, con el tiempo, es una construcción bien sencilla de límites laterales, que es donde estamos introduciendo dicho concepto. Una disculpa por la demora. Ahí el estudiante puede ver qué es lo que está pasando cuando se analiza de un lado, digamos, por la derecha, o de otro lado, digamos, por la izquierda. Y aquí salta otra pregunta al aire. Profesor, por la derecha da un valor, sí se ve, ¿verdad? Y por la izquierda da otro valor, que no se supone que deben de ser iguales. En ningún momento, y eso es parte del entendimiento y la comprensión que debemos darle al estudiante, en ningún momento se dijo que necesariamente uno debe ser igual al otro. Muchas ocasiones coinciden, pero no necesariamente debe ser igual. Entonces, una vez que el alumno pregunta, saca su duda, dice, pues por la derecha da esto, pero por la izquierda da otro valor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el límite de la función, profesor, profesora? Es muy simple, vamos a retomar la literatura y llevar al estudiante al nivel de objeto y esquema. Bueno, si alguien gusta, también le puedo compartir el material más adelante, pero voy a moverme tantito para pasar a la presentación. Entonces, los autores plantean lo siguiente. Ya que planteamos la construcción, ya que hicimos el análisis, nos damos cuenta que la literatura nos dice que a veces el límite se puede acercar por un lado, izquierda, y eso da un número L1. Por otro lado puede ser por la derecha, por la izquierda, y ese límite se llama L2. Y hay que verificar, precisamente es lo que es el análisis que se le pide al estudiante, hay que verificar qué sucede cuando esos dos límites o son iguales o son diferentes entre sí. Uno no impide, este podría existir, este no, este podría existir, este no. Podrían existir los dos y ser diferentes, o podrían existir los dos y ser iguales. La pregunta que hace el estudiante, profe, ¿y entonces qué pasa con el límite de una función cuando por la izquierda es de un lado y cuando por la derecha es otro? La literatura es clara al respecto. Larson, por ejemplo, dice que el límite es un número único. Solo hay una posibilidad para que el límite global, si me permiten la expresión, exista. Y ese es que tanto por la izquierda como por la derecha el límite valga lo mismo. Si no vale lo mismo, vamos a afirmar categóricamente que el límite global no existe. Y esto es importante porque me ha tocado ver, incluso con compañeros profesores que a lo mejor están empezando a tomar esto con un poco más de detenimiento, afirmar que esto que está aquí es verdad. En realidad, esto, no sé si se logra ver, perdón, allá al fondo, y perdonen mi letra que está muy fea, pero es límite de la raíz cuadrada de x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Esto es incorrecto desde el punto de vista terminológico, desde la nomenclatura, porque si tú recuerdas cómo es la gráfica de la función raíz de x empieza aquí, entonces su dominio sería el intervalo, y para que pueda existir el límite global, tiene que existir por la izquierda y por la derecha, pero tú no te puedes acercar por aquí.
porque la raíz cuadrada de números negativos no existe. En los reales, obviamente, ¿verdad? Si hablamos de los complejos, pues es otra cosa. Entonces, como es natural pensar, voy un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. Como es natural pensar, ya vimos que en el problema de la compra-venta, por un lado puedo comprar tantos kilos y me da un valor, por otro lado puedo dar tantos kilos y me da otro valor, pero como estamos hablando del análisis de tendencia de la función como tal, del límite, podemos decir que el límite no existe. Y aquí, de manera intuitiva, algunos de los estudiantes llegaron al nivel de esquema, porque me dijeron, es diferente por la izquierda, es diferente por la derecha, pero además la gráfica es discontinua. Hay un hueco en esa gráfica, hay un corte que no se puede permitir obviamente. Entonces, el límite no existe en general. Ya para ir concluyendo, lo que dice la literatura al respecto del nivel de esquema al cual pretendemos y queremos llegar, ahí lo están viendo, el límite de una función es un número único, el cual nos podemos acercar a ese valor A tanto como queramos, no necesariamente que sea el valor A, por la izquierda o por la derecha, haciendo que esté suficientemente cerca de A, tanto como queramos. Y ahí me voy a permitir decir que hay un hueco investigativo, que comentaba ahorita con algún profe que se me acercó a conversar. No existe mucha literatura ni investigación al respecto de lo que se puede hacer después. Si bien es cierto, nuestro temario de Tecnológico Nacional de México, al menos los que manejamos cálculo diferencial aquí, no pide que llevemos al estudiante al nivel de la concepción métrica, o sea, la definición formal del límite. Pero este ya es un gran avance. Si tú eventualmente, usted, profesora, quisiera llevarlo. Porque lo que yo pretendo es que en algún momento podamos llevarlo ahí, donde, ¿qué tan próximo es? Tanto como queramos, pero ¿cuánto? Y así. Y perdón si pierdo un poquito la informalidad, pero algunos estudiantes cuando ven esta imagen se quedan como ese y voy. Les dije al principio, la carga semiótica es alta, mucho registro abstracto en este concepto, no es fácil llegar ahí. Un servidor no es que ya lo esté haciendo, estamos digamos en búsqueda porque el proceso es complicado, ¿no? Y ya para ir concluyendo, quien quiera en esta diapositiva se lo puedo compartir. Lo que un servidor hace es proponer un problema para llevarlo a la definición formal, que es muy parecido al de Ley-Charles, es un problema de química aplicada. Voy a pasar tantito, disculpen que se están tomando fotografías, pero necesitamos terminar porque requiero dar unas conclusiones. Conclusiones al respecto. Los estudiantes asociaron un proceso matemático a un concepto de velocidad, luego al análisis de tendencia y posteriormente se reflexionó, que es precisamente lo que mencionamos al principio, transitar por todas las etapas. Reflexionó de que el límite podría no existir, por un lado o por otro, pero si ya lo quiero ver de manera global, probablemente pues, si no coincide el límite, probablemente si no coincide, el límite global no coincidirá. Algunas ventajas de esta metodología, ya se me está acabando el tiempo, una disculpa, me gustaría hablar mucho más al respecto porque da para mucho más solo la teoría POE. Podemos transitar en las etapas tantas veces como queramos, eso pues, obviamente es una ventaja. Podemos llegar a esos esquemas mentales apoyado obviamente de la literatura y con nuestra propia experiencia y en conjunto e interacción con el contexto social de los estudiantes, y se nos permite, yo por ejemplo, un servidor hace esto de combinar la etapa de metodología POE con una aula interactiva, donde Bergman y Sams nos dicen aprovecha el tiempo en clase, llévate la teoría a casa. Eso es digamos una idea. Sí hay desventajas, por último y para ir cerrando, porque pues aquí el doctor creo que nos va a dar el espacio para preguntas y respuestas. Difícil por los tiempos, si se dieron cuenta las actividades son simples, pero requiere tiempo estarlas construyendo. Necesitamos tiempo de 2 a 3 sesiones, más que 1 o 2 que regularmente ocupamos para la noción intuitiva. Depende mucho de la capacidad de abstracción del grupo en general.
no veo conveniente que se aplique en un grupo donde las competencias y habilidades previas es un problema grande, o sea, como en el 90% de nuestros grupos, pero bueno, podemos ayudarnos con eso, una idea es esa. Y en grupos numerosos, también, eso no es por la metodología, sino en general, competencias y teorías constructivistas, más de 20, ya no es una opción. Y a veces pues eso es un reto, porque como ustedes lo han visto, tenemos grupos de más de 20, 30, etc. Como esto es un trabajo de investigación que un servidor está realizando, reitero que no estoy descubriendo el hilo negro ni nada de eso, pero honestamente de la literatura e investigación que he revisado, no he visto absolutamente nada igual. Lo más cercano fue lo de Pons y colaboradores que vieron al principio, donde dan las tablitas, pero no hay enfoque aplicativo, que en esencia es una de las cosas que el Tecnológico Nacional de México, por medio de la dialéctica y del pensamiento crítico, nos está pidiendo. Espero que esta plática haya sido de su agrado, que la idea más o menos se haya permeado y haya quedado más o menos clara, y cualquier aclaración constructiva, cualquier comentario, por supuesto que es bienvenido. Muchísimas gracias.